Vivimos en una época que realmente, constantemente, podemos ver que las personas buscan la plenitud en lo que son los logros. No me malinterpreten, tener cierta posición, lograr cierta distinción, es decir, llegar a ciertos lugares, tener una cierta posición, ya sea en la empresa en la cual tú estés o el liderazgo que tú ejerzas, no está mal. Nada de eso está mal. Sin embargo, la búsqueda de la plenitud como llenura de esto es donde radica el problema, y por eso vemos eso en los logros, en las relaciones, gente que se ampara en las relaciones interpersonales, que puede entender que a través de una relación pueden ser llenados en un momento determinado de su vida, otros en el conocimiento. Muchos entienden que adquirir mucho conocimiento le permite a ellos poder tener esa plenitud y buscar esa llenura de ese vacío existencial que hoy en día el ser humano le ha puesto ese título, como un vacío existencial, y nosotros sabemos que realmente es lo que falta. También buscan esa plenitud en las experiencias espirituales o incluso en filosofía moderna. Cuando te hablo de experiencias espirituales, nosotros podemos entender de que buscar lo misticismo o algo que sea sobrenatural es lo que puede darnos a nosotros la confirmación de que realmente podemos ser llenos. Y también esa filosofía moderna, ese conocimiento, esa manera de pensar, de filosofías de hombre que pudiera ser, que nos permitan a nosotros tener un entendimiento del mundo, pero no es el fin de todo. Esto no es un problema nuevo, mis hermanos. En la iglesia de Colosas, que es donde vamos a trabajar en la carta del día de hoy, los creyentes se enfrentaban a enseñanzas que mezclaban el cristianismo con elementos del judaísmo legalista, el misticismo oriental, sumado a esto, y esa filosofía griega. Es decir, que esto que nosotros también palpamos en nuestro tiempo, la primera iglesia tenían ese problema, luchaban con estas cosas. Entonces Pablo escribe para confrontar esas falsas enseñanzas y recordarle a los creyentes que toda la plenitud que el alma humana necesita se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Interesantísimo. Y quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 10, donde estaremos viendo el tema ¿dónde está la plenitud del cristiano? ¿Dónde está la plenitud del cristiano? Yo sé que muchos de los que estamos aquí sabemos y reconocemos de que lo que llena y lo que nos hace pleno a nosotros es únicamente el Señor. Cristo es la plenitud de todo creyente. Pero en ocasiones siempre debemos a veces recordarnos esas verdades, para no caer en sutileza o dejarnos engañar por filosofías o y muchas veces por una vida de religiosidad legalista que impide que podamos ver el panorama del Evangelio de una manera más contemplativa. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Voy a leer en la versión de la Reina Valera 1960. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí en este tiempo, Señor, porque te necesitamos cada día más. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y nuestro conocimiento para que nuestro corazón pueda asimilar tu palabra, y no solamente asimilarla, sino poner en práctica lo que aprendemos de ella. Que tu Espíritu Santo nos permita moldearnos al carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender estas verdades para aplicarle en nuestra vida y testificar a otros de que ya somos nuevos nacidos en Cristo Jesús. Y podamos ser, Señor, partícipe de la obra redentora que tú has establecido aquí en la tierra, que es tu iglesia.
proclamando las verdades de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ciertamente es un tema que nosotros debería ser parte del ABC. Pero en medio de tantas cosas que nosotros podemos ver en el día a día, en el trabajo, en los afanes, como decía ahorita, en la búsqueda de logros, también en esa búsqueda de tener relaciones interpersonales, en lograr ciertas cosas aquí en la tierra, pudiéramos en un momento determinado de nuestra vida perder el enfoque que es Cristo y enfocarnos solamente en lo que son las añadiduras. Y por lo cual pudiéramos vernos en una situación de la cual nuestro Dios se pudiera convertir en lo que son las relaciones, los logros, incluso familia, y tuvieran el lugar de Cristo Jesús. Es importante saber el contexto de lo que estaba pasando en Colosas para comprender estas verdades que el apóstol Pablo está escribiendo. La ciudad de Colosas, ubicada en Asia Menor, era un centro comercial influenciado por múltiples corrientes religiosas y filosóficas. Hoy en día es prácticamente lo que vivimos en nuestros tiempos. Había una fuerte presencia del pensamiento griego, es decir, este pensamiento que era estoicismo, o sea, ellos directamente tenían dos filosofías muy plasmadas como el estoicismo y el neoplatonismo, es decir, eran personas que practicaban el pensamiento humano constantemente. Esta práctica mística y también, si le añadimos a eso, un siniestro religioso que intentaba combinar elementos del judaísmo con enseñanza paganas. Pablo, probablemente desde la prisión de Roma, que es donde se dice que escribió esta carta, escribe esto para advertir contra las herejías que hoy se conocen como es el colosainismo, que es una mezcla de enseñanza que afirmaba que Cristo no era suficiente y que necesitaban experiencias superiores, observancias legales y conocimientos ocultos para alcanzar la plenitud espiritual. En este contexto, Pablo entonces afirma con mucha claridad que Cristo es más que suficiente. Cualquier cosa que se parezca a la realidad es pura coincidencia. Es lo mismo que nosotros, de una manera sutil, podemos ver dentro incluso del pueblo del Señor, donde se proclama que para tú alcanzar misericordia de parte de Dios o alcanzar ciertos lugares en los cielos, necesitas hacer muchas obras y necesita directamente mover a Dios para que entonces Dios se manifieste en tu vida. Vemos un sistema de religión muy legalista donde se proclaman unas verdades que van muy contradecidas a lo que ya la palabra ha establecido. Se ha convertido en que las obras son principales más que la relación con el mismo Señor, como si Cristo no fuera suficiente para estar pleno en Él. Filosofías huecas y sutiles, el peligro del engaño espiritual, es el subtema. Pablo comienza esta sección con una advertencia. Pablo advierte directamente comenzando el texto: mirad, que nadie os engañe. Esta palabra que dice Pablo, engañe, es traducida en el original, que es el griego, es como decir que es llevar cautivo como si fuera un botín. Es decir, como que yo agarro un botín y lo llevo para mí solo. El apóstol no está hablando aquí solo de un error intelectual, sino de una captura espiritual. Es decir, que esta filosofía era una amenaza que podían esclavizar la mente y el corazón de los creyentes de Colosa en ese momento. Cualquier parecido con la verdad o con la realidad en este momento es pura coincidencia. Porque si nosotros vemos hoy en día, lamentablemente, este nivel de pensamiento religioso ha alcanzado la iglesia del Señor. Donde vemos que personas que no han sido revelados directamente a través de la palabra, no se han enfocado en escudriñar las Escrituras para poder contrarrestar esas enseñanzas de doctrina, han sido penetradas directamente en las congregaciones y por lo cual se vive un evangelio de legalismo en vez de un evangelio de libertad en Cristo Jesús.
siguiendo leyes puestas por hombre, es mismo parecido que hacían los judíos en aquel tiempo. Las filosofías huecas y sutiles, ¿qué Pablo quiere decir con esto? Se refiere a una idea vacía, sin poder espiritual ni una verdad eterna. Son persuasivas, pero huecas. Esa palabra que Pablo utiliza aquí en el griego es kenos, que significa vacía de contenido, y la otra es apate, que significa engaño. Lo que Pablo quiere enfatizar es que cualquier enseñanza que no sea conforme a Cristo, por más sofisticada que parezca, es en realidad una trampa vacía. Yo soy estudiante de términos de psicología clínica. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano a través de ciencia y también el aspecto cognitivo de los hombres. Es una herramienta que puede utilizarse para la modificación de la conducta de una persona que venga con una conducta errada, ya sea por su entorno o por su crianza. Entonces se le ofrece técnica para que ellos mismos trabajen en ella y puedan modificar esa conducta y ese pensamiento cognitivo que le impiden tener una salud mental. Pero en manos de alguien que no conoce del Señor, es una herramienta poderosa para manipular al hombre de una manera sutil, pero también muy persuasiva. Se puede convertir en una trampa vacía, sin Cristo como centro. Es una ciencia poderosa, pero que tiene un arma de doble filo en la mano equivocada. Y yo soy estudiante de términos de esa carrera. No quiere decir, mis hermanos, que no aprobemos la carrera. El problema está en quién controla esa carrera. Si nota a Cristo en su corazón. ¿Cómo se aplica esto? Hoy enfrentamos corrientes similares. Vemos el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Aquellas personas que se enfocan solamente en las cosas que hacen bien para la comunidad. Aquellas personas que están en las redes presentando las cosas que hacen moralmente correctas hacia los hombres. Y eso le da un approach que le permite a ellos validarse como gente que son aceptados en la sociedad. También vemos una espiritualidad sin Cristo. Aquella que es movida por emociones, aquella que es movida solamente por el yo, aquella que es movida solamente por el qué dirán, aquella que es movida por el reconocimiento de mí como parte de ese ministerio y no que sea Cristo la cabeza. Legalismo disfrazado de santidad. Ese es muy, pero muy dado en estos tiempos. Una supuesta santidad que hoy en día le atribuyen incluso hasta la ropa, ¿quién la fabrica? Que es él que tiene la autoridad para que sea santa. O que lo que yo digo realmente es lo único veraz y que todo el mundo sea mentiroso. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Se ha invertido la situación. Y filosofías centradas en el yo. Wow, esa sí es buena. Porque lamentablemente mientras tú te creces en ti, tu hombre interior va yéndose a lo más profundo del abismo en pos de irte a la condenación eterna. Porque mientras más crece mi yo, menos Cristo crece. Y me encanta lo que hizo Juan el Bautista. Yendo en contra de este tipo de pensamiento, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hoy en día es necesario que yo crezca para que Cristo entonces me acompañe. Y se oye más el yo hago, yo decreto, yo digo, yo asumo, yo declaro. En vez de decir que sea en el nombre de Jesús. Y si Él quiere que se haga su voluntad y no la mía. Esto nos hace aterrizar para que comprendamos que realmente nosotros estamos muy abajo y el Señor está bien arriba. Pero no entendemos el grado de humildad para reconocer eso. ¿Cómo discernimos esta parte? El filtro debe ser muy claro. El enfoque es Cristo como centro de toda nuestra mente y corazón en nuestro pensamiento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Esta es la forma sutil de nosotros vencer ese tipo de pensamiento que puede llegar a la mente de cualquier creyente. Voy con el segundo encabezado, vamos al versículo 9.
En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pablo hace una afirmación profundamente teológica hablando de esto. Porque él dice lo siguiente, como el texto está escrito, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es una declaración, mis hermanos, que contrarresta totalmente la idea de que Cristo es un ser creado o inferior a Dios. Sino que vamos a analizar tres aspectos dentro de lo que él utiliza aquí, tres palabras que lo que hacen es que denota la importancia y la similitud, la igualdad que tiene Cristo y el Padre. Dios y Cristo son uno. La palabra que Pablo utiliza, la primera es habita. En él habita. El griego que dice katoei, que significa permanentemente. Es decir, no es una vista temporal, sino que es una residencia permanente. Ojo con esto. La palabra habita lo que significa es una residencia permanente. Pero la plenitud, ¿qué es? Es la palabra plemora en el griego, que lo que implica es una totalidad, al completo, lo que está lleno por dentro. Eso es lo que significa esta palabra. Y deidad, que en el griego es theotes, que se refiere a la esencia misma de Dios, no solo cualidades divinas, sino que es muy diferente a como Pablo habla en Romanos 1:20, que se refiere al aspecto divino. Aquí está hablando de la totalidad en complemento de lo que es Dios y su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo lo que está diciendo con esto, en esta palabra, es que Cristo no es parcialmente divino. Él es completamente Dios. Y no en forma espiritual o etera, sino corporalmente. Dios mismo se encarnó en forma de hombre y habitó directamente entre nosotros. Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo nosotros vemos esto aquí? La plenitud no está en doctrinas ocultas, ni en ángeles, ni en obras humanas, sino en una sola persona, Jesucristo, Dios encarnado. Cualquier búsqueda espiritual que omita a Cristo como centro y suficiencia está incompleta. Cualquier miticismo que yo pudiera buscar en medio incluso de un pueblo de Dios, esperando una experimentación sobrenatural, y Cristo no está en medio de eso, es una búsqueda incompleta. Cristo debe ser el centro, lo que atraiga toda la mentalidad, el corazón, el pensamiento del hombre que busca. Nosotros vemos que se ha enseñado de que muchas veces para comprender y entender al Espíritu Santo deben de darse ciertas manifestaciones visibles para que tú puedas ser identificado como uno que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es una mera falsa doctrina. Porque por cuanto hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu, por cuanto somos sellados por el Espíritu, hemos nacido de nuevo, y por cuanto somos nacidos de nuevo, ya somos una carne con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es decir, que el Dios encarnado por medio de su Espíritu ahora está en mí. Y por lo cual yo no necesito tener una manifestación para que yo pueda identificar que el Espíritu Santo mora en mí. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy salvo. Yo no necesito tener manifestaciones del Espíritu Santo para que yo pueda comprender que ya Él habita en mí. Y un error garrafal de lo que podemos ver es que muchas veces queremos ver de esos dones espirituales que sean funcionales y poder verlo visible y no ver cómo yo puedo hablar con denuedo, ser un apóstol, como dice la palabra, hablar en lengua. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja de manera individual en cada uno de nosotros. El hecho de que usted no manifieste algunas de estas cosas que son visibles no significa, mi hermano, que usted no haya nacido de nuevo.
Si el Espíritu da testimonio a su espíritu de que usted es salvo, usted va a sentir esa confianza, esa plenitud de que ya realmente ya no vive usted, sino que Cristo vive en ti y en mí. Y eso lo que hace es que da un descanso que sobrepasa todo. Porque Cristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Y mi paz no es como la da el mundo. Por eso dicen, wow, pero inmediatamente sí sucede algo. Lo que usted era ya no es. Una de las manifestaciones más visibles es que ahora a ustedes lo comienzan a ver con otros ojos. Ahora usted comienza a pensar de una manera diferente. Ahora usted comienza a hablar de una manera diferente. Ahora usted comienza a discernir de una manera diferente. Y no solamente esto, debe estar profundamente porque dice la palabra, el mismo Señor, que por su fruto lo van a conocer. Que si usted era partícipe de lo que eran los frutos, no frutos de la carne, las evidencias de la carne, que en usted había envidia, maledicencia, amargura, odio, envidia, entonces ahora usted tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Evidencia de que usted ha nacido de nuevo es que usted mismo se está viendo al que era antes y ve el de ahora, y usted se va a dar cuenta que no es el mismo. Ya usted no piensa igual, ya usted discierne diferente, ya usted habla diferente, porque ya usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Comienza a llenarse ese vacío existencial porque ya Cristo ha formado la plenitud de tu mente y de tu corazón. Vosotros, versículo 10, estáis completos en Él. Y esto me encanta. Porque cuando nosotros entendemos estas verdades, nosotros comenzamos a ver con un panorama diferente la vida de nosotros. Y empezamos a disfrutar incluso de las cosas más pequeñas y a gozarnos de ellas. Y no enfocarnos en lo que no tenemos y disfrutar de lo que tenemos. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que no tengamos metas, que no tengamos sueños, que no queramos una casa, querer viajar, querer cambiar el vehículo a uno más cómodo, porque andar en un carro en este país no es fácil. A veces estoy con el pastor y mira, pastor, no es fácil andar en carro, porque tú sientes los hoyos ahí, es cada vez que tú caminas. No es lo mismo que cuando tú te montas en una guagua y dices, wow, pero no se siente. Yo vengo a hacer así y se mueve un poquito y ya. Es cómodo, es bueno estar cómodo. El problema está cuando eso se convierte en el centro y Cristo en la parte de atrás. Y nos desenfocamos de las verdades. Y eso se convierte en nuestros ídolos. Vosotros estáis completos. Aquí este es el clima del mensaje de Pablo aquí en este texto. La palabra griega que dice completos en el original es pepleromenoi. Es difícil esta palabra, pero lo que significa es prácticamente estar lleno en su totalidad. Es un verbo que incluso es de forma pasiva. Pero lo que nos indica es lo siguiente: no nos llenamos a nosotros mismos, sino que somos llenados por Cristo Jesús. Hay una diferencia. Porque cuando tú comienzas a pensar de que tú necesitas cosas para poder llenarte tú, estás buscando en el norte incorrecto, porque por más que tú consigas, no te vas a llenar. Y sucede, y lo vemos a diario. Yo necesito un apartamento, porque es lo que me hace falta. Después que tú lo tienes, lo rompe. 1 y 2 veces, lo arma. Ok, y ahora yo necesito una casa, porque es que el apartamento no es suficiente, porque los muchachos, y compra la casa. Pero luego, es que esta casa no, necesitamos una casa de 2 plantas, y compra la casa de 2 plantas. Y así, consecuencialmente, nosotros vemos que hay un vacío que nunca es llenado por lo que nosotros buscamos nosotros mismos. Igualmente, no, que yo sé que cuando tenga hijos, tú puedes tener 40. Y lo que tú vas a decir, me hace falta algo. La hembrita, tiene la hembra. Ay, ¿por qué? Él tiene el macho. Hace falta un perro ahora en la casa. Porque la realidad es que mientras nosotros entendamos que necesitamos cosas para poder llenarnos, ese vacío siempre se va a abrir más y más y más. ¿Usted ha escuchado el dicho? Que mientras más tiene, más quiere. Sí. Eso es lo que hace un corazón que está desviado de Cristo en su totalidad. No hay saciabilidad, no se sacía con nada en esta tierra. Y ahí entra la desesperación de las personas. Que teniendo todo, hay personas con fama, dinero, poder,
y se sienten tan vacíos que llegan al límite tal que tienen un problema tan fuerte emocionalmente que no saben dónde llegar. La solución es fácil y la tienen en la mano, se la ha presentado muchas veces, pero lamentablemente el pecado tiene los ojos entenebrecidos y no le permite ver que Cristo era la solución. Y llegan al lugar de atentar contra su vida o perderla en un momento determinado. Es lamentable situaciones como esta, como uno ve personas y dice, pero él estaba bien, él tenía una familia bonita, él tenía unos hijos preciosos, un trabajo estable. No era suficiente, porque el vacío era tan grande que solamente necesitaba un Dios más grande para poder llenarlo. Cristo. Solamente Cristo puede llenarnos. Entonces, si no que nosotros somos llenos por Cristo, ahí entonces se nos hacía la cosa. ¿Se dan cuenta que ahora en vez de comes ese arroz con huevo con más gusto? Wow, pues sabe rico. Gracias, Señor, porque tú me lo diste. Comenzamos a ser agradecidos de las cosas que tenemos y no pensamos en lo que no tenemos, sino que nos gozamos con lo que tenemos y disfrutamos con otro de lo que tenemos. Nos gozamos con el que tiene y no envidiamos del que tiene, sino que ahora compartimos el gozo con ellos. Nuestra mente y corazón es cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, que se goza con lo que el otro tiene, nos gozamos con lo que tenemos, y cuando el Señor nos bendice, lo compartimos. Un corazón agradecido. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? No necesitamos buscar algo más. No hay nivel superior de cristianismo aparte de Cristo. No hay ministerio, no hay un apostolado, no hay un predicador, no hay un evangelista, no hay un adorador más grande que Cristo. No dependemos de nuestros logros y ni nuestras experiencias místicas. Cristo es suficiente. Y en Él ya nosotros somos completos. Efesios 1:3, mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. También Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios en medio de Cristo. Y 2 de Pedro 1:3, el apóstol Pedro dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada, ¿por quién? Por su divino poder. Es Cristo, Cristo, Cristo. Mientras más Cristo crece, más yo menguo. Mientras más sucede esto, más humildad hay en mi corazón. Mientras más humildad hay en mi corazón, más formado se va haciendo el carácter en mí de Cristo. Porque Él dijo, imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces por medio de yo voy a poder caminar conforme al modelo y el carácter de Él. Y esto me hace vivir una vida de plenitud en su totalidad. ¿Te sientes incompleto? Una pregunta. ¿Sientes que te falta algo para sentirte pleno espiritualmente? Ojo, que puede suceder en medio de la iglesia. Que tú digas, yo necesito estar en un ministerio para sentirte pleno espiritualmente. Error. Yo necesito ser partícipe del grupo de oración para sentirme que soy parte de la comunidad cristiana. Error. Yo necesito predicar el evangelio en el altar para que el Señor me use y yo ser lleno. Error. Yo necesito evangelizar la palabra de Dios para que más personas conozcan y así yo entonces ser lleno de esa plenitud. Error. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Ahí implica el ejercicio ministerial también. Porque el ejercicio ministerial es la consecuencia de tú tener una relación enteramente con Dios. Y va a brotar en ti una acción de obediencia a tú hacer las cosas por el Señor, no para llenarte tú, sino por agradarle a Él. Diferencias en medio de la palabra. Pablo nos recuerda que ya hemos recibido esa plenitud en Cristo Jesús. Lo que faltaba no es nuevo en el conocimiento o experiencia, eso no es nuevo, sino profundizar en lo que ya Él nos ha dado. Su palabra está escrita.
Usted no necesita que venga el ministerio más grande, o el apóstol más grande, o el evangelista, o el predicador más grande para mostrarle a Cristo y que usted será enteramente perfeccionado en Él. Usted tiene a la palabra de Dios en sus manos, que puede ir en arrepentimiento y fe, y el Espíritu Santo le va a convencer para que pueda abrir sus ojos espirituales y usted conocer la verdad del Evangelio. Yo no estoy diciendo que este trabajo sea malo, no, al contrario, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Es un gozo y un privilegio, pero no es el fin del todo. Aún los que predican el Evangelio necesitan diariamente arrepentirse y estar en la presencia de Dios y llenarse del Señor, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. No puedo. Yo tengo que llenarme de Cristo para yo tratar de imitar a Cristo en todo. En lo que digo, pienso, hablo, actúo o siento. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo termina este pasaje enfatizando algo muy bueno sobre la supremacía de Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este pensamiento judío y griego también en esa época, que se creía que el mundo en este caso era gobernado por jerarquías espirituales, ya sean por ejemplo ángeles, espíritus, poderes cósmicos. Algunos incluso falsos maestros en esa época decían que era necesario honrar, incluso apaciguar a estos seres. Entonces Pablo, con esta palabra, lo que hace es que afirma que Cristo está por encima de todos ellos. Y esa palabra cabeza, en el griego, lo que nos define a nosotros es acerca de que Cristo no solamente es superior, sino que es la autoridad por encima de todo. Y que su soberanía está por encima de los principados, de los potestades, de los huestes. No hay nada que pueda compararse ante la soberanía y supremacía de al Dios que tú y yo le servimos. Esto lo podemos comparar en Colosenses 1, 16, 18, donde él dice lo siguiente, más hacia atrás. Porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, y él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. Es decir, que si nosotros, que ya somos enteramente juntamente con él, ya nosotros pertenecemos al redil de Cristo, y eres la cabeza de nosotros, no hay principado ni potestades. Dice Pablo, luego de haber tenido esta experiencia, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo estrecho, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y esto a nosotros nos llena de paz y tranquilidad. Porque no depende de nosotros, sino que depende del Señor. No temas esas fuerzas espirituales. Nosotros a veces los cristianos vemos al enemigo donde no lo hay, hasta en los vasos. Y eso fue el diablo que lo mandó. Hermano, muchas veces es por su propia concupiscencia que usted tiene consecuencias. Y el Señor la permite para que usted aprenda. Porque Dios, el Padre que ama, a su Hijo corrige. Y porque Dios lo ama, lo corrige a usted. O a enemigos ocultos o visibles. Hablábamos eso en la escuela bíblica, de que nosotros tenemos un privilegio de que podemos predicar el Evangelio todavía hoy en nuestra nación. Y no tenemos ese miedo de que nuestra cabeza pueda volar. Sin embargo, hay hombres que aún así no tienen temor al hombre. Dice la palabra que no le teman al que mata el cuerpo, sino que témele mejor al que mata el espíritu. ¿Por qué usted cree que es? Este cuerpo es pasajero, pero nuestra alma es eterna. Y además, Cristo es la cabeza, mi hermano. Usted no está peleando solo. Es más, usted ni siquiera está peleando. Usted es una herramienta que Cristo utiliza para enfrentar a esos huestes celestiales. Y no lo hace con su propio mérito. ¿Cuál es la espada del creyente? Su palabra. Y tenemos el escudo, que es el Espíritu. Es el yelmo que nos protege. Usted no está solo, mi hermano. En esta batalla ya usted ganó. Porque si está el alfa y el omega, el principio y el fin, usted le pertenece a él, ya la batalla, ya Cristo la ganó. Ya él ganó la batalla. Y estamos completos en él. Estamos bajo su autoridad, pero también bajo su protección. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Dónde está la plenitud del cristiano? No está en rituales, ojo. No está en doctrinas humanas.
no está en logros religiosos o personales, no está en experiencia mística, está únicamente en nuestro amado y Señor Salvador Jesucristo. Y si estás en Él, entonces ya estás completo. No necesita más. No busque fuera de Cristo lo que solamente en Él ya tú encontraste. Mi llamado final es el siguiente, amado hermano y hermanas. Amigo que nos escucha a través de las redes. ¿Ha estado buscando fuera de Cristo algo que te dé sentido o plenitud? Hoy es el día de volver. Cristo es todo. Y tú, si has creído en Él, ya tienes todo lo que necesitas para vivir. Eres la plenitud de la deidad de Dios. Y tú no necesitas más que tenerlo a Él.